En una entrevista, Stan Hansen respondió con una sonrisa burlona cuando se le preguntó sobre si había devuelto en mal estado el cinturón de campeonato de la American Wrestling Association. Bueno, ya sabes, el cinturón estaba muy maltratado. Eso es todo lo que tengo para decir. Estaba maltratado cuando lo recibí, pero estaba aún más maltratado cuando lo recuperaron. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más al canal de YouTube de Wrestling y Punto. El día de hoy, como cada jueves, un nuevo episodio del programa en donde repasamos, comentamos y recordamos un hecho, evento o semblanza relacionada a algún personaje de nuestro deporte espectáculo, sin importar las siglas ni los colores. Antes de comenzar, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Y si aún no estás suscrito y llegaste aquí por obra y gracia del Todopoderoso, nos encantaría que seas parte del canal y así llegar a muchas más personas. Bueno, un cinturón de campeonato en la lucha libre representa el legado tanto de la promoción o empresa que lo posee como el luchador que lo tiene en su cintura. Por lo tanto, los luchadores tienen el mayor respeto por los cinturones, o al menos deberían de hacerlo, especialmente cuando el título tiene un linaje importante. Han habido muchos casos en la historia de la lucha libre profesional en lo que las diversas empresas utilizaron los cinturones como accesorios en historias importantes. Como resultado, hemos visto al talento causar daños físicos a los títulos de forma voluntaria o quizás de forma casual. Algunos podrían indicar que los títulos han sido vandalizados de acuerdo a las necesidades de la empresa. Por tal motivo, hoy en el programa vamos a conversar sobre los títulos vandalizados en el wrestling. Así que comencemos. Y bueno, si tenemos que hablar de títulos vandalizados, tendríamos que hablar de el vándalo de los 90 por excelencia. Estamos hablando de el señor Hollywood Hogan. Hulk Hogan fue el símbolo americano de los 80 en hacer lo correcto. Sin embargo, en los 90 Hollywood Hogan no se asemejaba a nada de lo anteriormente dicho. Había que mandar un mensaje al roster, a la Federación Mundial de Lucha y al mundo entero de quién era el hombre más importante en el negocio. Sin embargo, ya se había dado la clásica promo en Bash at the Beach, pero en esta ocasión, en lugar de decirlo con palabras, optó por demostrar una vez más sus intenciones con acciones. Como resultado, tomaría un spray y pintaría las siglas de la nueva orden mundial en el campeonato mundial peso pesado de WCW después de ganarlo contra el gigante en el evento Hog Wild de 1996. Esto sucedió el 10 de agosto de aquel año, donde Hogan derrotaría al gigante por el campeonato peso pesado de WCW, acompañado de sus panas, sus compadres de la nueva orden mundial, Scott Hall y Kevin Nash. Hogan tomaría un spray de pintura negra y plasmaría las siglas de la facción que había formado meses atrás en la placa central del título. Esto definitivamente fue una ofensa para todo el legado de aquel cinturón y en especial un mensaje claro para decirle al mundo del wrestling profesional que el nuevo orden mundial era quien mandaba alrededor del globo. No solamente en la empresa de Ted Turner, sino fue la comidilla de aquellos años con este acto vandálico. Lógicamente, esto seguía en concordancia con la historia que se contaba en WCW TV. Posteriormente se pudo restaurar el cinturón y se le quitó la pintura de la placa central, pero en 1999 se repetiría la misma historia pero con otros colores. En dicha ocasión, en el famosísimo y recordado infame 4 de enero de 1999 para WCW, se llevaría a cabo una lucha entre Hulk Hogan y Kevin Nash,
donde Kevin Nash era el campeón peso pesado de la compañía y Hogan era su retador. Originalmente tenía que haber sido Goldberg quien se enfrentaría en una revancha de lo que había sucedido en Starrcade, pero Goldberg fue sacado, digamos, de la cartelera debido a las acusaciones de Miss Elizabeth, ¿no? Acusaciones fuertes, de estar mirándola, de estar acosándola, pero tendríamos como main event a Hulk Hogan y a Kevin Nash envueltos en lo que ya todos conocemos como el Finger Pug of Doom, uno de los clavos principales en el ataúd de WCW. Bueno, lo que haría Hogan aquella noche desde el Georgia Dome sería posar su índice en el pectoral de Kevin Nash. Kevin Nash se tiraría a la lona como si le hubiese caído algo encima. Hogan cubriría. Todo fue una treta para pasar el título de una mano a otra. Se fusionaba el NWO Hollywood de Hogan con el NWO Wolfpack de Kevin Nash. Se suponía que esta lucha tenía que ser, como lo dije hace un momento, entre Goldberg y Nash, pero sirvió de alguna manera para la historia. Lamentablemente, creo que ninguno de los que está escuchando el podcast se imaginó que el Finger Pug of Doom vería la luz aquella noche y nos demostraría lo mal que WCW estaba manejando las cosas. Agarrarían spray y esta vez con el color rojo, acompañado de Lex Luger, Big Papa Pump, Bob Bowell, Kevin Nash, Scott Hall, Miss Elizabeth y un Goldberg que estaba enmarrocado en una de las cuerdas. El título nuevamente sería pintado con las siglas de la jauría, es decir, el NWO en color rojo. Bueno, fue un momento clave para la lucha libre porque WCW con eso se sentenciaba automáticamente a la hoguera, ¿no? Se hizo el harakiri. Pero no solamente cosas pasaron así en WCW, también Rhino, quien fue el último campeón mundial peso pesado de la ECW, antes de que la ECW original cerrara en el 2001, estaría pues en Impact Wrestling en julio del 2005. Corría el año del 2006 y WWE vio la oportunidad de revivir a ECW como una tercera marca. Rhino reveló públicamente en un show no televisado de Impact que WWE le había hecho una oferta para ser parte de esta tercera marca, pero él rechazó esta oportunidad y, no contento con ello, llevó a la televisión esta situación y dio una promo muy acalorada en el episodio del 13 de julio del 2006 en Impact. Dicha promo sería el segmento inicial de aquel programa. Vemos a Rhino en el ring con una bolsa y dice que tenía que tomar una decisión. Rhino comenta: dije que Vince McMahon quería darme un trabajo, pero yo le dije que me besara el trasero porque soy leal a TNA. Rhino nos dice que Vince quería iniciar la ECW nuevamente y dice que no se puede iniciar la empresa sin el último campeón mundial de ECW. En la promo, Rhino indica que ha tenido el campeonato en su sótano durante los últimos 5 años. Sacaría el campeonato de la bolsa, pero Vince McMahon enviaría a sus abogados. Rhino señala que Vince ha solicitado que se le devuelva el título y Rhino se lo ha negado. Rhino sale de la arena y dice que está cansado de que la gente intente resucitar algo que ya está muerto. Rhino tira el señor Rhino tira el campeonato a la basura y no termina todo. Rhino le prende fuego al bote de basura en donde aparentemente estaba el último título mundial de ECW. Años más tarde se reveló que para dicho segmento solo se utilizó una réplica del título, teniendo aún Rhino el cinturón bajo su poder. Interesante, ¿no? Interesante estas cositas que a veces pasan desapercibidas, que en las entrevistas pues van saliendo. Durante su tercer reinado con el campeonato de los Estados Unidos, John Cena presentó su cinturón, su versión modificada del título de los Estados Unidos
con un spinner personalizado en el pay-per-view Armageddon del año 2004. Fue durante este reinado que entró en disputa con John Bradshaw Layfield por el campeonato de WWE, que lo llevó a su combate en WrestleMania 21 y lógicamente a su futura coronación como monarca máximo. Durante el camino para el evento, John Cena perdería el título de los Estados Unidos ante el miembro del gabinete de JBL, el señor Orlando Jordan, en el 3 de marzo del 2005, episodio grabado de SmackDown. Luego, el Wrestling God hizo que las cosas fueran más personales con Cena en el episodio de la semana siguiente del programa de la marca azul, cuando hizo estallar el cinturón del título spinner dentro de un bote de basura. Pero esta no ha sido la única vez que un título ha ido a la basura. En WCW ocurrieron dos hechos. El primero, digamos, uno que marcó un disparo directo a WWF, y el otro ya fue un manotazo de ahogado. Vamos por el primero. A principios de los 90, Alundra Blaze era una de las principales estrellas de la lucha libre femenina. Había luchado en un total de 10 años entre WCW y la Federación Mundial de Lucha. Había ganado varios campeonatos en los Estados Unidos como en Japón. Sin embargo, hubo un campeonato que Alundra Blaze la hizo aún más famosa. En 1993, la Federación resucitó su campeonato femenino y trajo a Alundra Blaze para darle vida a su inactiva división de mujeres, y de 1993 a 1995, Alundra Blaze se convirtió en 3 veces campeona femenina. A finales de 1995, dependiendo de la perspectiva en la que uno quiera creer y mirar, el contrato de Alundra Blaze expiró y también no se dieron cuenta y no la renovaron el contrato como una medida de reducción de costos. Cualquiera sea la historia que tú quieras creer, WWF acababa de cometer un gran error. Alundra Blaze todavía era reconocida como la campeona femenina de WWF en el momento que su contrato había terminado, y lo más importante, aún ella tenía en posesión el título que se mostraba en la televisión. En una entrevista con Wrestling ENC, Alundra dijo que estaba decepcionada por dejar la Federación Mundial de Lucha, y cita lo siguiente: estaba decepcionada y quizás un poco enojada, pero no entré ahí pensando que iba a pasar algo o iba a hacer algo para vengarme. No tenía ninguna idea de cómo iba a volver a trabajar. No tenía un trabajo, así que el vengarme no estaba en mi cabeza. Aunque Alundra Blaze puede no haber tenido la idea, Eric Bischoff tenía algo que le quitaba el sueño. El 18 de diciembre de 1995, en el episodio de WCW Monday Nitro, Alundra Blaze hizo su debut en WCW, interrumpiendo el equipo de comentaristas conformado por Eric Bischoff, Steve Mongo McMichael y Bobby Heenan. Alundra Blaze se presentó como Medusa, sacó el campeonato femenino de la WWF y luego lo arrojó a un bote de basura mientras decía: eso es lo que pienso del cinturón de campeonato femenino de la WWF. Bobby Heenan quedó visiblemente sorprendido, mientras que Eric Bischoff hacía todo lo posible para ocultar una enorme sonrisa. Pero ¿por qué Eric Bischoff estaba tan contento? ¿Por qué tenía esta sonrisa de oreja a oreja? Porque todo había sido idea suya. Un día después de dejar a la WWF, Alundra Blaze recibió una llamada del jefe de WCW, es decir, de Eric Bischoff, y tuvieron una conversación que Alundra resume de la siguiente manera: ni siquiera me despidieron, simplemente mi contrato terminó, y en menos de 24 horas Eric Bischoff me llamó y me dijo si estaba interesada en volver a WCW, y le dije que sí. Luego le pregunté: ¿qué tienes para mí? Y él me dijo: bueno, hemos sido amigos durante mucho tiempo y hemos trabajado juntos antes, así que tengo una gran idea. ¿Tienes aún ese cinturón? Y yo le dije: ¿qué cinturón? Y él me dijo: el del título femenino de la WWF.
y me dije, ¿sabes qué? Lo tengo. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Eric? Dime. Y él dijo, ¿por qué no vienes este lunes a Nitro? Tengo una idea, así que lo que te estoy ofreciendo es lo que tengo. Y desde ahí tomaremos un punto de partida y haremos cosas juntos. Trae el título contigo y hablaremos. Bueno, ya sabemos qué fue lo que ocurrió. Ya sabemos que Madusa tiró el título a la basura, pero luego en su inducción al Salón de la Fama, el título volvería nuevamente a WWF. Ahora, el manotazo de ahogado, porque hemos hablado de este disparo directo a la cabeza de WWF, vamos a hablar ahora del manotazo de ahogado. Puede que sea imposible creer para los pulpines que me están escuchando que un lunes por la noche era una gran noche para ver lucha libre. No sabías qué ver, no sabías si ver Nitro, no sabías si ver Raw. Y bueno, eran finales de 1999, WCW seguía en caída libre y Scott Hall recibió en esos tiempos el prestigioso campeonato televisivo de la empresa. El cinturón ya no tenía el mismo significado como en el pasado, pero en los últimos meses les había dado a hombres como Jericho, Booker T y Big Papa Pump Scott Steiner algo por qué luchar. Pero lamentablemente Steiner se lesionó, y lo que de alguna manera significó que Hall fuera el campeón televisivo de aquel momento. Voy a decir algo que quizás suene impopular, pero tengo que decir lo que pienso. Scott Hall le hizo bastante daño a WCW, al igual que Kevin Nash. Tenían estas tendencias a burlarse de casi todo lo que se hacía en la empresa, dado el control creativo en sus contratos. Mucho de lo que hicieron para WCW fue destructivo. En una entrevista, imagínense cómo decaído estaba WCW, el Chavo Guerrero, siendo el hombre con el micrófono, le pregunta a Scott Hall qué pasaría con el título de la televisión de WCW. Scott Hall se burló abiertamente del título televisivo, afirmando que no entendía lo que se suponía que representaba aquel título. ¿Me permitió conocer estrellas de la televisión? No. ¿Me permitió quizás conseguir una entrevista con Ted Turner? No. Kevin Nash, quien lo estaba acompañando, al escuchar esto simplemente movía la cabeza ante cada pregunta que hacía Scott Hall. Le pide el cinturón a su amigo y lo manda a acomodar un tacho de basura. Kevin Nash toma el cinturón como si fuese un balón de básquet y Scott Hall lo trata de bloquear. Kevin Nash lo evade fácilmente y lanza con fuerza la pelota en el aro. Digamos que ese aro terminaba siendo el tacho de basura. Si ustedes pueden ver el video que está en YouTube, se van a dar cuenta la fuerza, creo yo que hasta desmedida, que aplica Kevin Nash para poder lanzar el título a la basura. El legendario título de WCW ya fue muerto, enterrado en ese bote de basura un 29 de diciembre de 1999 en Denver, Colorado. Había que terminar la historia de un título de esta manera. Bueno, yo creo que no, pero fueron parte de las desacertadas decisiones de los creativos de la empresa en aquel momento. Si había que resumir cuán mal estaba WCW en aquel momento, este segmento lo pinta de pies a cabeza. WCW le dice a sus fanáticos que la compañía es una broma y luego muestra cuán broma es tirando un campeonato vigente a la basura. Ahora, aquí no termina todo. No sé qué fue peor, que el título quede en la basura o que alguien como Jim Duggan lo saque y lo defendiese. Jim Duggan ya no era aquel superpatriota que ondeaba una bandera de los Estados Unidos entre el 80 y 90, sino que ahora tenía el gimmick de ser un conserje. Sí, un conserje. Nuevamente, les digo, no es una broma, o sea, esto sucedió. Su personaje en la WCW era de un conserje que iba detrás del escenario, limpiando, barriendo, por ahí pasando trapo, etc. Pero bueno, de acuerdo a la historia, el 19 de febrero del 2000, Jim Duggan encontró en la basura el campeonato de WCW, pero en la sede de las oficinas de WCW en Atlanta, Georgia. La pregunta que todos nos hacemos hasta el día de hoy: ¿qué hacía WCW con su basura? ¿La llevaba para inspeccionar? Porque habían pasado varios días, ¿no?
Parece raro, pero bueno. El recordado Curt Hennig, también conocido como Mr. Perfect en la WWF, tuvo una carrera profesional espectacular en el negocio. Fue campeón mundial y de parejas de la American Wrestling Association, campeón intercontinental de la WWF y campeón de los Estados Unidos en WCW. Ha luchado con gente como Hulk Hogan, Ric Flair, Bret the Hitman Hart. Ha sido miembro de las 3 facciones legendarias como la familia Heenan, los 4 jinetes y la Nueva Orden Mundial. Curt Hennig aparentemente lo hizo todo en más de sus 20 años en la industria. Sin embargo, digamos que uno de sus momentos más memorables y comentados ocurrió el 31 de octubre de 1989, una grabación del martes que se dio para lo que sería el Saturday Night's Main Event, emitido el 25 de noviembre de aquel año. El manager de Mr. Perfect y compañero ocasional de equipo Lanny Poffo, también conocido como The Genius, hermano pues de Randy Savage, se enfrentaba aquella noche, aquella velada, al campeón de WWF Hulk Hogan en un 1 contra 1. En un resultado completamente sorprendente, The Genius derrotaría a Hulk Hogan por conteo afuera después de la interferencia de Mr. Perfect. Después del combate, The Genius y Mr. Perfect le robaron el título de WWF a Hogan y se fueron. Poco después, en el mismo programa, mientras se realizaba una entrevista con Minji Okerlund, Mr. Perfect apareció con un martillo, puso en el suelo el título de Hulk Hogan y empezó a darle de martillazos, rompiendo el título de la WWF en cientos de pedazos. Fue un momento impactante que catapultó a Hennig a una lucha, pues digamos, contra Hulk Hogan en algún evento principal, pero los fanáticos de WWF en aquel momento nunca habían visto tanta falta de respeto junta hacia un título mundial. Ahora bien, aquí hay que hacer una salvedad. Hay un error que circula pues en las redes, ¿no? Que este título destrozado es el título que se usó más tarde como el campeonato hardcore de la Federación Mundial de Lucha durante la Era Actitud. No es así en lo absoluto. El incidente pudo haber inspirado a la empresa a utilizar un cinturón similar, pero realmente no es el original. El título original, o sea el que se destruyó en la televisión, fue recogido y tomado por el ex locutor de WWF, Mel Phillips. Él fue dueño del cinturón hasta el año 2007, cuando logró venderlo a un coleccionista. Ese coleccionista luego lo vendió a otro coleccionista poco tiempo después. Volviendo al incidente original de 1989, el acto de agresión de Mr. Perfect al destruir el título de WWF no llevó a Mr. Perfect a ganar el título de la empresa. O sea, digamos que Mr. Perfect pues perdió el ángulo, ¿no? Perdió la historia. Ahora, no fue, digamos, la primera vez que el título de la WWF sufría algún daño, ¿no? 7 años antes, en 1982, Superstar Billy Graham robó el título de la WWF, que en ese momento le pertenecía a Bob Backlund, y comenzó a destrozarlo. Billy Graham no solo arrancó las placas de la correa de cuero, sino que también golpeó el cinturón contra el suelo de cemento, destrozándolo aún más. Bob Backlund, al ver su título destrozado, prácticamente pues estaba al borde de las lágrimas. En ambos ángulos, la destrucción del título de WWF condujo a una disputa, es decir, a una serie de luchas entre el campeón y el vandalizador del cinturón. Y ya para cerrar, uno de esos casos más antiguos de lo que se tiene registro es sobre Stan Hansen. Stan Hansen ganó innumerables campeonatos a lo largo de sus 28 años de carrera. Siempre fue un hombre que sabía dónde estaba parado y nunca necesitó un cinturón para validar su lugar en las compañías que visitó. Pero cuando Stan Hansen recibió la oportunidad de convertirse en el campeón mundial peso pesado de la American Wrestling Association, creyó que había sido una recompensa financiera por todos sus años en el negocio y también una manera pues de cuidar su futuro, pero no fue el caso. Bajo el estandarte de la Pro Wrestling USA, Night of Champions 2 tuvo lugar el 29 de diciembre del 85. Desde Nueva Jersey vio cómo un campeonato cambió de manos de manera inesperada. Stan Hansen se convertía en un nuevo campeón mundial de la American Wrestling Association después de que Rick Martel se rindiera con un Boston Crab. Antes de sucumbir al castigo de Stan Hansen,
Ricky Martel mantuvo el cinturón durante casi 19 meses. Bueno, para aquel momento, Stan Hansen ya había firmado algunas fechas con All Japan Pro Wrestling y los promotores de Estados Unidos querían pues que Stan Hansen también trabajara para ellos, incluyendo algunos eventos de pague por ver, pero sin descuidar las obligaciones contractuales en Japón. Según una entrevista con Stan Hansen, que se encuentra en internet, Hansen ciertamente vio potencial cuando se convirtió en el campeón de la American Wrestling Association. Sin embargo, la relación se vino abajo rápidamente cuando no se embolsó el dinero que había imaginado. Es decir, él pensó que iba a ganar mucho como campeón, pero al final las cuentas no le cuadraban. Indica en la entrevista: creo que la American Wrestling Association podría haber sido buena. Nunca fui a la empresa pensando que algún día sería campeón, esa no era mi idea. Sospeché que me estaban usando para pasar el cinturón de un babyface a otro. Eso hubiese sonado bien si me lo hubieran dicho desde el principio. Me hubiera parecido bien tenerlo durante 4 o 5 meses y luego pasárselo a otro. Pero cuando vi que realmente no me estaban dando el trato que me merecía como campeón, ahí teníamos un problema. El 29 de junio de 1986 se le envió un fax a Hansen en donde la empresa, la AWA, le informaba que debía perder el título ante Nick Bockwinkel en Denver, Colorado. Esa fue una decisión que no tenía mucho sentido para Stan Hansen. Para un hombre que nunca pidió ser campeón y solo quería tener la oportunidad de trabajar con grandes nombres para poder tener más dinero, nunca sintió que recibió ese impulso como campeón. Y bueno, no estaba muy conforme con ser un campeón de transición. Me estaban dando esas luchas de squash en televisión. Entraba y junto a mi nombre había un espacio en blanco. Simplemente conseguían que viniera un tipo para la televisión y me daban ese squash. Yo quería que me dieran a Curt Hennig o a alguien de ese calibre para salir y volverme loco y ganar más dinero, pero nunca lo hicieron. Es importante señalar que Hansen defendió el título de la American Wrestling Association contra Curt Hennig en al menos 2 grabaciones para la televisión. Cuando la American Wrestling Association le ordenó ceder el título a Nick Bockwinkel, Hansen supuestamente tuvo un tenso enfrentamiento con sus empleadores. Abandonó el edificio y regresó a All Japan Pro Wrestling, llevándose consigo el cinturón del campeonato máximo. El gigante Baba había contratado a Hansen para una gira como campeón de la American Wrestling Association, y lo mismo ocurrió cuando Hansen regresó a Japón. Es decir, Hansen defendió con éxito el cinturón como campeón mundial de la American Wrestling Association, así como si nada hubiese pasado, porque ya tenía un acuerdo previo con el gigante Baba. En Estados Unidos, la empresa despojó inmediatamente a Hansen del título por no presentarse en Denver. Y en esa extraña situación en la que se encontraba Nick Bockwinkel, comenzó su cuarto reinado como campeón mundial de dicha compañía. En lugar del título mundial, que todavía estaba en Japón bajo posesión de Stan Hansen, Bockwinkel utilizó temporalmente un cinturón de campeonato en parejas como símbolo de monarca absoluto. Cuando Bert Gagne y la American Wrestling Association amenazaron con emprender acciones legales, alegando que eran los legítimos propietarios del título y de la correa, Stan Hansen pasó por encima de la correa con su camioneta. Luego, a regañadientes, le envió de vuelta a la oficina de la American Wrestling Association en Minnesota, ya un cinturón completamente arruinado y, bueno, en muy mal estado. Hansen admite que estaba en el edificio cuando le ordenaron dejar el cinturón de Nick Bockwinkel. Cuando en la misma entrevista se le preguntó si había pasado por encima del cinturón antes de devolvérselo a Bert Gagne, Hansen respondió con una sonrisa burlona en su rostro mientras cruzaba los brazos diciendo: bueno, ya sabes, el cinturón estaba muy maltratado. Eso es todo lo que tengo para decir. Estaba muy maltratado cuando lo recibí, pero estaba un poco más maltratado cuando lo recuperaron. Hansen luego se sorprendió al saber que, a pesar de que él ya había devuelto el cinturón, con el evidente daño pasado pues por una camioneta, la American Wrestling Association ya había fabricado uno nuevo para Nick Bockwinkel. Bueno, varias veces ya, como hemos escuchado en esta edición del podcast, el título pues ha sido vandalizado, ¿no? También
quizás se está escapando el tema de cuántas veces el cinturón ha sido arrojado a un río, ¿no? Lo arrojó La Roca, lo arrojó Stone Cold, lo arrojó, si es que no me equivoco, Lita alguna vez. Son cositas que se escapan, pero hemos querido retratar en esta edición lo más destacado de los títulos vandalizados. Así que agradecer una vez más a todas las personas que siempre están con nosotros, agradecer siempre el cariño y los likes y las visualizaciones que tenemos en cada programa. Así que no te olvides de visitar Wrestling y Punto en las demás redes sociales y también apoyarnos pues en nuestros canales digitales. Y sin nada más que decir, un abrazo para ti y un abrazo para todas las personas que nos escuchan. Se cuidan.